espero que vean la presentación. La semana pasada, no, esta semana, el martes, como se me cortó la luz, no terminé con el tercer tumor que se presenta en los testículos, que es el seminoma. Ese seminoma, para que tengan, después lo van a poder leer perdón, con los apuntes, con la literatura que les voy a subir. Es un tumor de las células germinales. Es un tumor que se presenta también, como los otros dos, en los caninos, pero también se pueden presentar, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia, digamos así, que los otros en los felinos y en los bovinos y en los bovinos, en los rumiantes. También es un tumor que puede ser único, bilateral, puede ser múltiple, o sea, tener varios focos de tumores, ¿no es cierto?, de las células germinales, o ser uno solo, o ser un tumor solitario. El tamaño también varía. Las características de ese tumor puede ser variable, desde firme o desde muy flácido, blando, hasta bastante consistente, y es de un color blanco grisáceo. Puede presentar, ¿no es cierto?, por una hiperemia que se presenta alrededor, puede presentar hemorragias, pero es muy raro. Generalmente son tumores que se diagnostican porque se lleva el canino por otras sintomatologías que tenga. Son tumores que se presentan en caninos, ¿no es cierto?, en animales de edad avanzada. Generalmente el diagnóstico se hace cuando son muy grandes y están, como les dije recién, por una patología, ¿no es cierto?, de otro tipo, y no por una patología en los testículos. Digamos que se puede hacer el diagnóstico por una ecografía o por una radiografía. Son los métodos más comunes para realizarlo. Y con respecto al tratamiento, como son ya perros gerontes, perros de edad avanzada, lo que se recomienda es hacerle una orquiectomía, o sea, una castración. Una castración. Quimioterapia generalmente en estos tipos, ¿no es cierto?, se puede llegar a hacer. Existen algunas drogas, ¿no es cierto?, para hacer quimioterapia, como la vinblastina, que se puede llegar a utilizar y se utiliza para otros tratamientos. Son tratamientos muy prolongados, de alto costo, y bueno, todo va a depender, ¿no es cierto?, del propietario, más que nada de la idiosincrasia del propietario, si quiere realizarlo o no quiere realizarlo. Como les dije, generalmente son tratamientos costosos, y lo que más se recomienda en la clínica es la castración. Aparte, los tratamientos con quimioterapia andan en un 25 o 50% de efectividad. Eso con respecto a lo que me faltaba, a grandes rasgos, lo que les puedo llegar a decir del seminoma, tumor de las células germinales, para que lo completen ahí más o menos, y después, bueno, de Belia material va a estar el material para que ustedes puedan leerlo. Hay unos artículos bastante interesantes de tumores testiculares, de la célula de Leydig, de la célula de Sertoli, de los seminomas, que se los voy a subir en unos nuevos que tengo ahí a ver.
Con respecto al teórico de hoy, el teórico de hoy son las patologías de los conductos y de las glándulas sexuales, o sea, patologías del epidídimo y de las glándulas sexuales. Por supuesto que también vamos a ver patologías del conducto deferente, pero el conducto deferente más que nada las patologías que sufren son consecuencias de patologías de las glándulas sexuales o patologías del epidídimo. Estas patologías, tanto del epidídimo o de las glándulas sexuales, lo que hacen, ¿no es cierto?, pueden provocar, los del epidídimo generalmente también provocan impotencias generandi, y las patologías de las glándulas sexuales pueden llegar a provocar no solamente impotencias generandis, también, ¿no es cierto?, dependiendo de la patología de la glándula, pueden llegar a producir impotencias copulatorias porque, por ejemplo, una próstata hipertrofiada va a provocar mucho dolor, entonces el macho se va a negar, ¿no es cierto?, a saltar y va a provocar, ¿no es cierto?, una patología copulatoria. Con respecto a las patologías en sí, ya hablando de epidídimo, ustedes saben que el epidídimo es un conducto muy tortuoso, es un conducto, como puse ahí, sinuoso, es un solo conducto que está muy enrollado a lo largo del testículo y que cumple funciones muy importantes para los espermatozoides, como es el transporte desde la cabeza, ¿no es cierto?, hasta la cola, y donde a esos espermatozoides les sirve de nutrición todo el plasma epididimario que se produce, y donde esos espermatozoides sufren la maduración. Proceso muy importante para que esos espermatozoides puedan ser fértiles y poder llegar a fecundar al ovocito. Ese epidídimo tiene una capa de músculo liso que por las ondas peristálticas van a hacer progresar a los espermatozoides hacia el canal, primero hacia la cola, donde van a ser almacenados, y luego hacia el conducto deferente. Bueno, el epidídimo, en el epidídimo se producen absorciones y resorciones de los líquidos, o secreciones de los líquidos, y eso ocurre desde la cabeza hasta la cola, y es muy importante porque a veces esto me va a provocar algunas patologías que son muy drásticas o alteran, mejor dicho, la maduración de los espermatozoides y, por supuesto, el tránsito también de los espermatozoides. Es muy importante que uno tenga en cuenta lo que es el epidídimo, porque el epidídimo es un solo conducto, es un conducto muy largo, es un conducto muy largo, no sé si se acuerdan de reproducción, pero es un conducto que mide aproximadamente entre unos 20 a 50 metros, imagínense el tamaño de un testículo y que tenga enrollado 20 a 50 metros, ¿no es cierto?, de epidídimo. Entonces, en todo ese transcurso pueden sufrir alteraciones, tanto alteraciones infecciosas como alteraciones del medio ambiente interno, y eso va a provocar una alteración, una patología espermática. O sea que con esto yo le estoy diciendo que el epidídimo es un órgano muy dinámico, que
estimulación y la adquisición de la fertilidad de los espermatozoides, sino que también, aparte de eso, controla la salida de los espermatozoides, ¿no es cierto?, hacia el conducto deferente. Y esto está dado también, ¿no es cierto?, porque ahí se puede dar algunas alteraciones hormonales, porque esa musculatura lisa que les dije que tiene ese conducto epididimario está controlado por un sistema nervioso y por un sistema endocrino, como son la hormona, la oxitocina, también puede llegar a, o sea, no también, sino que también está bajo el control de acetilcolina y las prostaglandinas, como las angiotensinas 2. Esperen un momentito, chicos, a ver si puedo. No me dan el mouse para pasar. A ver si me anda el mouse. Bueno, las enfermedades epididimarias incluyen infección del conducto epididimario y también, ¿no es cierto?, anormalidades epididimarias. Esas infección del conducto epididimario son los que nos van a dar a nosotros las epididimitis, y en las anormalidades epididimarias son muy importantes los granulomas espermáticos que se pueden llegar a producir tanto en la cabeza, en el cuerpo o en la cola del epidídimo, aunque son más comunes, ¿no es cierto?, en la cabeza y en el cuerpo. Y también tenemos algunos tumores y algunas perturbaciones funcionales, hormonales y del medio ambiente. Lo que sí les quiero decir que la mayoría de las patologías que se producen, o mejor dicho, lo que más se produce, la infección o la patología que más se produce son las inflamaciones, las epididimitis, y generalmente esas epididimitis están acompañadas, ¿no es cierto?, de orquitis, o sea que son orcoepididimitis. Hablando de epididimitis, las epididimitis o inflamaciones, ¿no es cierto?, del conducto epididimario se ven como lesiones adquiridas, generalmente en todas las especies, pero le podría decir que pueden llegar a ser un poquito más frecuentes en aquellas especies que tienen testículos péndulos y pueden ser provocadas generalmente por, como les dije recién, microorganismos que me están provocando orquitis, y por vecindad le provocan, ¿no es cierto?, le provocan una epididimitis, o sea, una inflamación del epididimio. Con respecto a la etiología es muy variada, pero tenemos la brucela, todo tipo de brucela me provoca a mí una epididimitis, el Corynebacterium pyogenes, la Escherichia coli, el estreptococo, el estafilococo, los micoplasmas, son microorganismos que me van a provocar a mí inflamación inflamación del epididimo. Por supuesto, no podemos llegar a descartar tampoco virus, por ejemplo. Podemos, a ver qué ejemplo le puedo dar, un virus, ¿no es cierto?, del moquillo canino,
me puede llegar a estar provocando, ¿no es cierto?, epididimitis. Me puede estar provocando algunos parásitos también, me pueden provocar en el equino, por ejemplo, algunos estróngilos, me pueden estar provocando por vecindad, ¿no es cierto?, alteraciones a nivel del cuello escrotal, me pueden estar dando, ¿no es cierto?, lesiones en el epididimo. Aparte de estos agentes infecciosos que llegan por vía hematógena o por vía descendente, o sea que a través, ¿no es cierto?, de patologías o de inflamaciones de las glándulas sexuales, y por una ampulitis y por una deferitis, o sea, una inflamación del conducto deferente, me van a estar dando a mí epididimitis. Otras lesiones que se pueden provocar inflamación son las lesiones traumáticas, por eso les dije que en aquellos machos que tienen los testículos péndulos, el roce constante, ¿no es cierto?, puede estar provocando epididimitis, y primero una epididimitis aguda y luego una epididimitis crónica, con las consecuencias que vamos a ver más adelante. Por eso, cuando nosotros seleccionamos los machos, no seleccionamos, sino que evaluamos los machos, hablando bien, cuando evaluamos los machos, acuérdense que esos machos, cuando se evalúan el largo del testículo o de la bolsa escrotal que contiene esos testículos, no tienen que superar una línea imaginaria que una los dos tazos. Si son más largos, por supuesto que esos testículos van a provocar lesiones traumáticas por el roce continuo cuando caminan los machos, y pueden llegar a provocar, ¿no es cierto?, epididimitis y por supuesto orquitis. ¿Sí? Bueno, después cualquier otro trauma, golpes, pueden llegar a provocar, ¿no es cierto?, también inflamación del testículo. Generalmente, si nosotros hablamos algo de una etiopatogenia, lo que se va a provocar van a ser lesiones vasculares. Primero va a haber lesiones vasculares que van a provocar un edema, una fibrosis de ese epididimo, y ese edema y esa fibrosis me va a provocar a mí una obstrucción en la luz del epididimo. La luz del epididimo es milimétrica, y eso va a dar una estenosis con una espermiostasia, una estasia, ¿no es cierto?, o un retardo en el progreso, en el transporte de los contenidos epididimarios, y eso se va a trasvasar al intersticio. Ese semen va a salir, ¿no es cierto?, de ese conducto, y ese plasma epididimario con el semen contienen algunas sustancias, como es un ácido, ¿no es cierto?, ácido micólico, y contienen lípidos que producen, ¿no es cierto?, una reacción inflamatoria, como le estoy diciendo, en el intersticio, con mayor estrechez de la luz, y se va a formar un granuloma espermático. Digamos así que el mayor porcentaje de este tipo de lesiones afecta la cola del epididimo. Pero, como les dije anteriormente, este granuloma espermático puede estar ubicado en cualquier trayecto del epididimo, o sea, en la cabeza, en la cola o en el cuerpo. Estas lesiones generalmente son
bilaterales, pero también pueden ser unilaterales cuando tenemos lesiones, ¿no es cierto?, traumáticas que me están provocando la inflamación. Con respecto, bueno, estas lesiones, bueno, unilaterales o bilaterales, como les dije, más o menos para que se forme ese granuloma espermático, se hace una lesión crónica, o sea que le demora más o menos en formarse ese granuloma entre 2 a 4 meses, desde que tenemos la inflamación del epidídimo, y ese epidídimo, nosotros cuando hacemos una palpación, o mejor dicho, una observación primero, vamos a ver que hay una deformación de ese epidídimo. Acuérdense que para poder evaluar ese epidídimo tenemos que ascender un testículo y descender el otro, y nosotros vamos a ver una deformación de ese epidídimo como si fuera un gránulo, como si fuera sí, un gránulo, algo esférico, se ve bien deformado, varía el tamaño, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo que lleva de formación, y a la palpación, ¿no es cierto?, vamos a encontrar un granuloma que es de consistencia de tono firme. Si recién se está formando, por supuesto, vamos el macho, ¿no es cierto?, va a reaccionar porque va a haber una inflamación, va a haber signos de inflamación, entre ellos el dolor, y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a reaccionar ante la palpación. Lo mismo esa zona, ¿no es cierto?, va a tener temperatura de la región, y por lo tanto todo eso va a provocar, ¿no es cierto?, una degeneración de los espermatozoides, y si es muy prolongado, ¿no es cierto?, o es muy afecta a gran parte del epidídimo, muy probable que vaya, ¿no es cierto?, a producir una degeneración testicular. Me había olvidado pasar acá ¿qué más le puedo decir de esto? Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico, como le estaba diciendo recién, es a través de la observación y de la palpación, y vamos a tocar, ¿no es cierto?, eso en el epidídimo. El pronóstico, el pronóstico, algo más de lo que es la epididimitis, con respecto al pronóstico, va a depender, ¿no es cierto?, de tiempo transcurrido entre que tenemos la epididimitis y o sea, de la formación de esa epididimitis hasta que instauramos un tratamiento. Mientras más tiempo pasa, por supuesto que el pronóstico va a ser más grave. Tenemos que evitar que se forme ese granuloma. Y los tratamientos consisten en antibióticos, consisten en hacer duchas de agua fría, y ver, ¿no es cierto?, instaurar, ¿no es cierto?, ver cuál es la causa, si es una causa infecciosa, tratar, ¿no es cierto?, esa causa. Con respecto a las anormalidades epididimarias, pueden ser hereditarias o congénitas, y generalmente consisten en una hipermestasia, donde la hipermestasia es más o menos lo que estábamos hablando recién, es una perturbación en el desarrollo de los túbulos eferentes, o del epidídimo. Cuando en el epidídimo se forma esa hipermestasia, lo que va
a producir va a ser un granuloma. Y ahí pongo, ¿no es cierto?, que es una perturbación en el desarrollo de los túbulos deferentes. Acuérdense que los túbulos deferentes aproximadamente son entre 9 a 12, 15 túbulos deferentes que rompen la túnica albuginea del testículo, traspasan, no rompen, traspasan. Y llegan a la cabeza del epidídimo y forman esa cabeza del epidídimo donde se unen. Cuando esos túbulos deferentes son, son aberrantes, o sea que tienen alguna alteración en su desembocadura en el polo dorsal, ¿no es cierto?, del testículo, o sea que pueden llegar a ser ciegos. En esa cabeza del epidídimo, lo que van a formar esos túbulos, ¿no es cierto?, porque viene el líquido, vienen los espermatozoides con plasma testicular, porque no vienen solos, sino que vienen nadando no vienen nadando, sino que vienen transportados por líquido, los espermatozoides, y al tener, ¿no es cierto?, esos túbulos deferentes, al ser algunos ciegos o aberrantes, mal formados, se forman, o sea, hay trasvasación de líquido hacia el intersticio y se va a formar un granuloma espermático en la cabeza. Bueno, entonces otra de las patologías que uno puede llegar a encontrar del epidídimo. También se pueden encontrar aplasias segmentarias. Las aplasias segmentarias pueden ser uni o bilaterales. Generalmente cuando hay una aplasia segmentaria de epidídimo también hay del conducto deferente y de las glándulas vesiculares. No es que haya solamente una aplasia del conducto del epidídimo. Y después también se pueden encontrar, muy raras veces, ¿no es cierto?, pero son quistes o remanentes del conducto mesonéfrico o del paramesonéfrico, que también, ¿no es cierto?, afectan al conducto deferente. Acá lo que les podría decir algo más, que esa espermiostasia, hablando de espermiostasia, ¿no es cierto?, más que nada, bueno, ya les dije, ¿no?, que es la reacción, ya expliqué bastante, no hace falta que explique algo más. No hay traspasación no hay traspasación, o sea, no hay paso del líquido o de los espermatozoides con el plasma, y generalmente ese testículo no aporta, si es unilateral, no aporta espermatozoide en el eyaculado. Por lo tanto, ese eyaculado va a ser de baja concentración y van a ser machos, ¿no es cierto?, subfértiles. Con respecto a lo que es, bueno, las aplasias, ya dije, aplasias segmentarias, que generalmente están dadas, ¿no es cierto?, que son un nivel bilateral y no se presentan solos, sino que se presentan con otras aplasias, como son las aplasias de las vesículas seminales o del conducto deferente. Ahí puse enfermedades diversas del epidídimo. ¿Por qué? Porque, como les dije, el epidídimo es un conducto muy largo, donde las células espermáticas sufren transformaciones. Ustedes sabrán que está la maduración. ¿En qué consiste la maduración? O sea que en esa maduración hay cambios morfológicos y fisiológicos de esos espermatozoides. El espermatozoide no alcanza su capacidad fecundante
antes de que llegue a la cola, mejor dicho, antes de que llegue a la cola, los espermatozoides, ¿no es cierto?, alcanzan su, su capacidad fecundante. Entonces, cualquier alteración que pueda sufrir esos espermatozoides, esos cambios fisiológicos y esos cambios morfológicos se van a ver alterados y nos va a dar a nosotros, ¿no es cierto?, alteraciones o patología espermática. Ese epitelio epidimario, por supuesto, que tiene estructura y citoquímicas diferentes en el diferente trayecto del epididimo. No es lo mismo lo que ocurre en la cabeza, en el cuerpo o en la cola, que es solamente de depósito. Cualquier cosa, si tomen los libros, ¿no es cierto?, de reproducción de Sanger, por ejemplo, está muy bien explicado de lo que ocurre y cómo se va modificando la estructura, sobre todo la cabeza, membrana plasmática, núcleo de los espermatozoides. O sea que hay procesos, ¿no es cierto?, de procesos metabólicos, procesos de biosíntesis del plasma epidimario y hay, como les dije, también alteraciones, ¿no es cierto?, no alteraciones, sino transformaciones en los espermatozoides. Por supuesto que todas estas transformaciones morfológicas y fisiológicas que tienen los espermatozoides están o son dependientes de los andrógenos testiculares, y les podría decir que aparte en el potro y en el padrillo, en el cerdo, también tienen bastante importancia los estrógenos que se producen en el testículo. Profe, Sí. si uno de esos espermatozoides que se ven afectados fecunda al óvulo, después el feto puede tener así algún problema o el potrillo, el que nazca. No, sí, o sea, ahí todo va a depender, ¿no es cierto?, si hay alguna alteración genética, pero si son solamente por inflamaciones o estos procesos, normalmente en la carga, ¿no es cierto?, cromosómica no va a haber ningún problema. ¿Sí? Claro. Entonces, todos los cambios, desde cambios, por ejemplo, tan simple como lo que hablábamos de la degeneración testicular, de un shock térmico, un cambio en la temperatura, me pueden a mí hacer alterar, ¿no es cierto?, la condición de fertilidad de ese espermatozoide. O sea, como pongo ahí en el segundo párrafo, falta de motilidad, la aquinesia, ¿no es cierto?, o hasta muerte espermática. Cambios muy simples, hasta absorción de sustancias tóxicas, irritantes, que me pueden llegar a provocar a mí, por ejemplo, los animales de compañía, cuando un perro, un gato que se eche, ¿no es cierto?, sobre superficies que han sido lavadas o baldeadas, ¿no es cierto?, con lavandina, con hipocloritos, que provocan irritación de la piel. Eso me puede estar alterando, ¿no es cierto?, el medio ambiente epididimario y me va a estar, ¿no es cierto?, alterando la funcionalidad de ese epididimo y por lo tanto la maduración de su espermatozoide. Por supuesto que también desequilibrios hormonales, como pueden ser un desequilibrio entre estrógeno y testosterona, si hablamos de bovinos, por ejemplo, también me pueden estar
presentando, ¿no es cierto?, alteraciones en la morfología espermática. Con respecto a algún comentario de lo que no anda el mouse. Las patologías del conducto deferente y las ampulas. Ustedes saben que el conducto, bueno, lo que les puedo decir antes de pasar a esto, que ustedes saben que se almacenan en la cola, los espermatozoides se almacenan en la cola, pero normalmente hay pérdida de espermatozoides, no hay reabsorción de espermatozoides. Imagínense, el testículo está continuamente produciendo espermatozoides y esos espermatozoides permanecen un tiempo en la cola y luego tienen que ser eliminados. Bueno, van siendo eliminados continuamente por el conducto deferente. Ahí puse deferente. El conducto deferente, no eferente como he puesto ahí, recién lo estoy viendo. Y me río, no me puedo confundir en eso. Entonces se eliminan continuamente, ¿no es cierto?, por el conducto deferente y las ampulas, y salen por la uretra y se pierden por orina. Con respecto a las patologías, ¿no es cierto?, del conducto deferente y las ampulas, lo que se produce son inflamaciones del conducto deferente, y que generalmente está asociada con patologías de toda la línea, ¿no es cierto?, de las vesículas seminales o la próstata, de las glándulas bulboretrales, el epidídimo y por supuesto del testículo. Generalmente son unilaterales las inflamaciones, pero pueden llegar a ser también en algunos casos bilaterales. Otra patología que se puede llegar a presentar son las aplasias, son las aplasias testiculares, las aplasias de los conductos deferentes, que también va acompañado, ¿no es cierto?, de aplasia de las vesículas seminales y del epidídimo. Hay que realizar un examen minucioso, es muy difícil. Generalmente la aplasia o la inflamación del conducto deferente pasan desapercibidos. Generalmente se diagnostican por que hay epidimitis, porque hay una vesiculitis. Entonces, por continuidad, nosotros sabemos que también hay una inflamación de las ampulas y del conducto deferente. Con respecto a lo que son las patologías, de las glándulas sexuales, este dibujito es más que nada para mostrarles, ¿no es cierto?, la glándula sexual. Ustedes se acordarán, las glándulas vesiculares, las ampulas, las ampulas, que ustedes saben que no es otra cosa que una transformación del conducto deferente en su terminación cuando desemboca unos 10 centímetros en el bovino y en el equino. ¿Esto será posible? Cuando desembocan en el en la uretra pelviana, la próstata, y las glándulas bulboretrales, ¿sí? Ustedes saben que no todas las especies tienen todas las glándulas, pero todas las glándulas, ¿no es cierto?, independientemente de la especie, sufren patologías. Entonces, lo que vamos a hablar primero son de las glándulas vesiculares. Las glándulas vesiculares
produce, ¿no es cierto?, como dice, algunas hipoplasias. Tengan en cuenta que las glándulas vesiculares están ubicadas en el piso de la pelvis. Son las glándulas que cuando uno hace, por ejemplo, en el equino o en el bovino, hace un tacto en craneal, en la cavidad pelviana, en craneal, se va a encontrar con estas glándulas. Tienen diferencia de tamaño y de forma. En los bovinos generalmente parece un racimo de uva, es bien lobulado, y en los equinos es bien piriforme, de paredes lisas. Por supuesto que sufren patologías, como dice ahí, congénitas y adquiridas. Tienen mucha importancia porque estas glándulas vesiculares segregan plasma, ¿no es cierto?, un líquido que les da, ¿no es cierto?, volumen al eyaculado, y por lo tanto ese líquido, ¿no es cierto?, ese plasma que le da volumen, lleva también nutrientes y sustancias buffer para el semen. También actúan como protectores de esos espermatozoides para que puedan ser eyaculados. Las glándulas en el equino, por ejemplo, se abren en la uretra pelviana en un lugar que se denomina colículo seminal, porque se abren también, ¿no es cierto?, las ampulas junto con ellos. Tengan en cuenta porque hay a veces, ¿no es cierto?, se cree que en estas glándulas se almacenan espermatozoides, y eso no ocurre. Lo único que producen, ¿no es cierto?, es plasma vesicular, que, como les dije, les va a servir, ¿no es cierto?, los espermatozoides para el transporte y la nutrición, y como sustancia buffer. Con respecto, bueno, ya les dije, las patologías que podemos llegar a presentar son defectos congénitos, que pueden ser uni o bilaterales. Tenemos hipoplasias, tenemos quistes, tenemos ausencia o duplicación de la glándula vesicular, y generalmente son, bueno, ya les dije, unilateral. La lesión que más se produce, ¿no es cierto?, es una inflamación de la glándula vesicular que se llama seminovesiculitis. Esa seminovesiculitis está dada principalmente, y hablo de dos especies principales, que es donde más se ha diagnosticado, que es el Corynebacterium. En el perro y en el gato nunca se van a diagnosticar porque no tienen estas glándulas, acuérdense de eso. ¿Qué especie tienen cada una de las glándulas? Lo que es en el equino y en el bovino, la etiología está dada, ¿no es cierto?, por el principalmente por el Corynebacterium pyogenes, pero también puede estar dado, ¿no es cierto?, por la Brucella abortus o la Brucella suis, ¿no es cierto?, en los porcinos. Son los microorganismos más comunes, donde cuando se ha hecho, ¿no es cierto?, análisis, se han diagnosticado estos tipos de microorganismos que provocan, ¿no es cierto?, focos infecciosos, generalmente, sobre todo el Corynebacterium, focos infecciosos piógenos, y también pueden ingresar directamente a la glándula, pero también pueden ser esa seminovesiculitis puede estar originada por procesos inflamatorios,
por vecindad con otros órganos, como puede ser alteración en el rumen, inflamación del rumen, o sea, una ruminitis, por abscesos hepáticos, y también pueden provenir, ¿no es cierto?, de algunas inflamaciones pulmonares o inflamaciones, ¿no es cierto?, en el estómago, o sea, gastritis, y sobre todo gastritis traumáticas. La infección puede ser descendente o puede ser ascendente, o sea que si es ascendente, quiere decir, ¿no es cierto?, que ascendente desde el prepucio, o sea, eso sería descendente, desde el prepucio o desde una ampulitis, una epididimitis, una orquitis. Generalmente esta seminovesiculitis, a ver, yo me largo acá, es unilateral, es unilateral, y como les dije, las especies más comunes son los bovinos y los equinos, y el cuadro que se presenta, ¿no es cierto?, es un cuadro de una inflamación intersticial crónica. A menudo se produce un alargamiento con un engrosamiento de las paredes de esa vesícula, y en los bovinos se pierden, ¿no es cierto?, las lobulaciones. Acuérdense que les dije que tenía en los bovinos era de forma como un racimo de uva, o sea que hay una distorsión de la forma de esa glándula vesicular. Por supuesto que va a estar agrandado, ¿no es cierto?, o va a estar agrandada, va a haber dolor, va a haber, ¿no es cierto?, aumento de la consistencia, y se puede llegar a producir, ¿no es cierto?, adherencias con los órganos, ¿no es cierto?, vecinos. En algunos casos, cuando se pueden formar abscesos, y esos abscesos pueden llegar, ¿no es cierto?, a adherirse al recto, y hasta se puede formar una fístula entre la glándula, ¿no es cierto?, y el recto. Bueno, acá está lo que es fibroso. Bien. Con respecto a los signos clínicos, generalmente los machos presentan una peritonitis leve, con el lomo arqueado, caminan con dificultad, a veces, por eso les decía a veces que las patologías de estas vesículas de las glándulas sexuales pueden llegar a provocar, ¿no es cierto?, una impotencia coeúndi, porque si tienen dolor, los animales relacionan el dolor, ¿no es cierto?, con el servicio, y por lo tanto no saltan. Puede llegar a producirse, ¿no es cierto?, signos generales como la reducción, la anorexia, reducción del apetito, dolor si están muy agrandadas, ya son muy fibrosas y aumentó el tamaño de las paredes, va a haber compresión del recto y va a haber problemas en la defecación, y dolor cuando bostea el animal, y por supuesto que va a hacer un rechazo cuando queremos hacer un tacto rectal. Y lo que decía recién, va a vacilar a la monta, o cuando quiere hacer la estocada, el toro, ustedes saben que hace una estocada de unos segundos, como tiene dolor, ¿no es cierto?, se va a negar, ¿no es cierto?, a hacer el servicio. Por supuesto que si nosotros hablamos de el semen, la motilidad va a estar reducida, y va a presentar algunas patologías espermáticas. El semen puede presentar pus, y vamos a ver, si nosotros hacemos una evaluación de semen, vamos a ver un número mayor, ¿no
¿no es cierto?, de leucocitos y células epiteliales, por supuesto, en ese eyaculado. Bueno, hay otra patología, hay otra patología de las vesículas seminales que no está dada, ¿no es cierto?, por el TOR, ¿no es cierto?, no está dada por el Corynebacterium pyogenes y la Brucella abortus, sino que está dada por clamidias y micoplasmas. Se cree que hay algunos virus, ¿no es cierto?, como el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, IBR, que pueden estar produciendo alteraciones en las vesículas seminales. Esto generalmente, a diferencia de la otra, es bilateral, pero no tenemos una situación de inflamación, sino que tenemos una situación de degeneración del epitelio. Aparte, otra diferencia es que las vesículas no se deforman, no agrandan su tamaño, y lo único que al tener un cuadro degenerativo aumenta el tacto, ¿no es cierto?, aumenta la consistencia, y aumenta la consistencia. Le iba a decir que a veces uno toca un poco la deformación, pero no, las lobulaciones no se pierden. Y no presentan cuadros de los órganos vecinos como puede llegar a ser, ¿no es cierto?, con la seminovesiculitis. ¿Sí? Bueno, es un cuadro, histológicamente es un cuadro degenerativo, y no hay otra cosa, es algo que hace pocos años que se ha visto, y se puede llegar a encontrar. Para el diagnóstico, para el diagnóstico de esta patología, generalmente se puede hacer ecografía, se hace palpación rectal en todos y en potros, y con la ecografía, ¿no es cierto?, nosotros vamos a observar el aumento de tamaño, la pérdida de lobulaciones, y las paredes engrosadas degenerativas, ¿no es cierto?, de esas paredes. Tratamiento con antibióticos antiinflamatorios es lo que se recomienda. Con respecto a las patologías de próstata, acá les puedo decir que, como dice, la patología de próstata es muy común en los caninos, o sea que las patologías que voy a presentar, que voy a hablar, lo cual me cuesta bastante, les voy a ser muy sincero, porque no es mi especialidad el perro. Aparte yo tengo perras, no tengo perros. Entonces, las patologías que les voy a presentar son patologías que ocurren generalmente, como dice ahí, en los caninos. ¿Por qué? Porque es la única glándula que tiene el canino, y porque todos los caninos a cierta edad sufren de alguna patología prostática. Acuérdense, bueno, al ser la única glándula que tiene el perro, ¿no es cierto?, es lo que va a formar el plasma seminal, ¿no es cierto?, el plasma
acompaña a, a los espermatozoides, ¿no es cierto? Y que van a formar el eyaculado y el semen cuando es eyaculado, o sea, el líquido prostático, que por supuesto es indispensable para la supervivencia de los espermatozoides y para que eso, como dije anteriormente, le va a dar nutrición, medio de transporte y sustancias buffer a los espermatozoides. En el perro, acuérdense la forma anatómica que rodea totalmente la porción proximal de la uretra y el cuello vesical, o sea, el cuello de la vejiga, tiene 2 lóbulos. Es importante porque ante inflamaciones o tumores de próstata, puede estar comprimiendo, ¿no es cierto?, la uretra y traer problemas vesicales. Aparte, algo muy importante es que la irrigación que tiene esta glándula es que recibe directamente la sangre de los testículos, sometiéndola, ¿no es cierto?, o llevando, no sometiéndola, está mal dicho, sometiéndola, llevando gran cantidad de andrógenos, o sea, testosterona, directamente a la glándula prostática. No solamente eso, sino que esa testosterona, a través de la 5-alfa reductasa, se transforma en dihidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona es 10 veces más potente que la testosterona. Por lo tanto, esto incurre en patologías, ¿no es cierto?, de la próstata. Las enfermedades prostáticas generalmente están asociadas a un síndrome, o sea que ya vamos a ver que de una prostatitis aguda podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, otros tipos, como pueden ser abscesos, como pueden ser quistes, como pueden ser prostatitis abscesos, prostatitis crónicas, quistes, y de una hiperplasia benigna, generalmente una hiperplasia benigna puede llegar a provocar o producirse, ¿no es cierto?, prostatitis también. O sea que por eso hablamos de síndrome, donde se pueden establecer varios tipos de patologías. Con respecto a las patologías, a las prostatitis agudas, tengan en cuenta que la uretra posee una flora banal, una flora bacteriana que está controlada su patogenicidad por los mecanismos de defensa que tiene el aparato urinario y el aparato genital, que no sé si se acuerdan, pero eso está dado, ¿no es cierto?, por el barrido que hace la orina durante la micción, por los líquidos prostáticos que tienen, ¿no es cierto?, algunas sustancias bactericidas en pequeña escala, por supuesto, sobre los microorganismos, por la peristalsis normal que tiene la uretra, y porque, como les dije, ¿no es cierto?, él tiene un control antibacteriano prostático que es el que mantiene en equilibrio a esos microorganismos entre la patogenicidad, o sea, la línea entre que produce la lesión o no. Cuando eso se altera, esos mecanismos se alteran,
hacen que las bacterias produzcan una infección ascendente, o sea, desde la uretra o desde la vejiga, ¿no es cierto?, desde la uretra hacia la próstata. Y generalmente estas prostatitis son lesiones inflamatorias de origen infeccioso del tejido prostático, y la vía de infección, como les dije, generalmente uretral asciende, es ascendente, donde las bacterias ascienden y pueden provocar la inflamación de la próstata. También podemos tener, ¿no es cierto?, inflamaciones de vía hematógena, o sea que a través, ¿no es cierto?, de la sangre por algunas bacterias que pueden estar incurriendo, se pueden estar alojando y produciendo lesiones en la próstata. Sí, en la próstata. Digamos así, que los órganos que comúnmente provocan infecciones prostáticas son los mismos que me provocan a mí lesiones en la vejiga, como por ejemplo la Escherichia coli, el Staphylococcus, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. También se pueden encontrar hongos, micoplasmas, que me estén provocando a mí infecciones. Los principales síntomas que vamos a encontrar en una prostatitis aguda generalmente son signos de afección sistémica, como pueden ser anorexias, lentitud, letargia, fiebre, puede haber vómitos, dolor abdominal, el animal puede caminar, ¿no es cierto?, de una forma embarada, de una forma rígida. Generalmente se niega, si quiere hacer algún servicio, se niega a saltar también porque tiene dolor. Por supuesto que si es un animal que está en servicio, también no va a tener, se va a estar impedida su eyaculación, no va a haber eyaculación de ese animal. Puede haber descarga, ¿no es cierto?, uretral, puede haber descarga a través, ¿no es cierto?, de la uretra, puede haber descarga de sangre, pus, de ese líquido amarillento, parduzco, que es el líquido prostático. A la palpación, vamos a tocar a palpación digital. A la palpación digital vamos a palpar, ¿no es cierto?, una glándula agrandada, consistente, muy firme. Generalmente los machos, cuando uno quiere hacer la palpación digital, se niegan. Yo no lo he hecho nunca, claro, eso es comentario de clínicos que se dedican a pequeños animales. ¿Por qué? Porque hay una prostomegalia, o sea, un aumento, un aumento, ¿no es cierto?, un aumento del tamaño, y está muy sensible al tacto. Por supuesto, como el corolario que yo le puse ahí, los síntomas, ¿no es cierto?, van a variar con el grado de complicación de la glándula, y por supuesto, mientras más tiempo pasa, ¿no es cierto?, más difícil se hace, más se van a sentir los síntomas de esa prostatitis aguda. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en la historia clínica, se basa en la historia clínica de ese macho, en el examen físico, en un hemograma que se puede llegar a hacer, donde en ese hemograma vamos a encontrar un aumento, ¿no es cierto?, de leucocitos,
en un análisis de orina, donde análisis y cultivo de orina, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, hematuria, puede haber piuria también, pero en muchas ocasiones, cuando recién comienza esta prostatitis aguda, los análisis, tanto el hemograma como el análisis, son normales. Con respecto al cultivo de orina, no arroja muchos síntomas o muchos datos, ya que no se puede evaluar completamente y no nos da muchos resultados. El principal es esto, la ultrasonografía es la prueba de detección más segura que tenemos, o que tienen los que se dedican a pequeños animales, lo que da, ¿no es cierto?, una próstata muy ecogénica, o sea, se ve de un color, dependiendo del ecógrafo que tengamos, la ecogenicidad que se da, ¿no es cierto?, está disminuida, o sea que va a ser hipocogénica, o sea que va a ser de un gris muy claro, y donde vamos a ver, ¿no es cierto?, una cavidad llena de líquido, o sea que va a estar bien, con líquido en su interior. El tratamiento que podemos hacer, el tratamiento es con antibióticos, dependiendo, ¿no es cierto?, de el antibiograma que hagamos. Se pueden hacer lavados uretrales para poder hacer ese tratamiento. A ver qué tengo. Bueno, algunas sulfamidas, trimetoprim, bien, trimetoprim, sulfamida, la eritromicina, la fluoroquinolonas, son drogas que se utilizan con mayor frecuencia. Me he jugado a poner eso en ojo. La vía de administración de estos antibióticos depende por supuesto, va a depender de la gravedad de la enfermedad. Si los signos son muy severos, se inicia, ¿no es cierto?, se inicia con una administración endovenosa y luego se continúa con una administración oral. Por supuesto que más o menos lleva un mes, 4 semanas, si un mes son 4 semanas. El tratamiento generalmente hasta que el tratamiento, más que 4 semanas, yo diría que hasta que desaparecen los síntomas, sobre todo si son graves y hay anorexia, y entonces hasta que el animal empieza a tener apetito, aunque se acompaña también con estimuladores de apetito. Si no son bien tratadas, estas prostatitis agudas se pueden tornar crónicas, crónicas, y se pueden producir abscesos. Acá le puse tratamiento. Un tratamiento que es lo que se hace se hace cultivo, se hace la tipificación del microorganismo que está, y se hace el antibiograma. Se hace una antibiótico terapia durante 4 semanas, como les dije, y se hace después de las 4 semanas, se hace otra vez lo mismo, se hace un cultivo, una tipificación y el antibiograma,
Y si son positivos, si son positivos, se trata como una prostatitis crónica. Y si son negativos, se controlan cada 6 meses. ¿Sí? Se hace un control cada 6 meses. Entonces, bueno, ese es un tratamiento que se hace de la prostatitis, o sea, cómo tendría que procederse con una prostatitis aguda. ¿Qué tal, Me jugué con ese tratamiento. No es mío, por la duda. Es de un colega puntano el tratamiento. Así que los de San Luis tienen que estar contentos porque tienen un muy buen colega allá. De la ciudad de San Luis, Pero algo que me había olvidado de decirle con respecto a esto, que a veces me de hacer ese tratamiento, ¿no es cierto? Ese tratamiento costoso, largo, lo que se puede llegar al tratamiento, que se puede hacer un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que es? La castración, ¿no es cierto?, de ese macho. La castración de ese macho, si nosotros lo castramos, ya les dije que generalmente, aparte de eso, puede estar dado, ¿no es cierto?, hay un agrandamiento, y para reducir todo ese agrandamiento, se puede llegar a producir, ¿no es cierto?, aparte de los gérmenes que llegan, ¿no es cierto?, por vía hematógena, lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, sobre todo cuando ha pasado bastante tiempo y hay abscesos, se puede llegar a producir el agrandamiento, y para reducir ese agrandamiento se suprime los andrógenos a través de la castración, y se produce la atrofia prostática. Y se solucionó el problema. Muy drástico. Con respecto a la prostatitis supurativa, que provocan abscesos prostáticos, se provoca, ¿no es cierto?, se produce una acumulación de pus dentro del parénquima, y eso es lo que cuando se forma, se acumula pus, ¿no es cierto?, dentro del parénquima, se denomina absceso prostático. La causa de esto es generalmente cuando no se ha tratado una prostatitis aguda, o ese tratamiento ha estado mal realizado, mal medicado. Los síntomas generalmente son síntomas, como ya tenemos una prostatitis supurativa, vamos a tener síntomas de hipertermia, vamos a tener síntomas de anorexia, el animal va a caminar con dificultad, embarado, sus miembros posteriores rígidos, con dificultad, o sea que va a tener adinamia, como va a tener problemas en la micción, disuria, vamos a tener disuria, y vamos a tener hematuria, ¿no es cierto?, con eliminación de sangre hacia el final de la micción, y van a quedar algunas gotitas, a veces uno no lo ve orinar, pero vamos a ver que en la punta o la uretra, ¿no es cierto?, tiene sangre. Y otra cosa bastante que me comentaron es que el perro, cuando termina de orinar, ¿no es cierto?, mantiene la posición. No me lo imaginaba, en que se mantiene, ¿no es cierto?, con la pata elevada, ¿no es cierto?, unos segundos, y ya terminó, ya hace alguna fuerza, ¿no es cierto?, que son contracciones peristálticas
de la uretra, ¿no es cierto?, para terminar de orinar. Con respecto al diagnóstico, diagnóstico va a ser por palpación digital, lo cual esa glándula va a estar agrandada, hipertrófica. Vamos a tocar, ¿no es cierto?, zonas fluctuantes, va a haber mucho dolor, va a arquear el lomo, lo vamos a tener que tener bien sujetado porque si no nos va a morder. Y bueno, se puede llegar a hacer también, ¿no es cierto?, un examen radiológico, una radiografía. Por supuesto que esa radiografía se hacía con medio de contraste, para poder observar, ¿no es cierto?, los abscesos. Lo que se hace en estos momentos, más que nada, es la ecografía. Por supuesto que acá otro de los tratamientos que se utilizan normalmente es el tratamiento la castración, orquiectomía. Se puede hacer a veces, ¿no es cierto?, la castración no quiere el dueño que haga una castración y bueno, existe un tratamiento, ¿no es cierto?, un tratamiento medicamentoso como lo vimos recién. Con respecto a la prostatitis crónica, generalmente la prostatitis crónica, ya les dije, también, ¿no es cierto?, es una prostatitis aguda que ha sido maltratada o porque nunca fue tratado, o aparece, como dice ahí, ¿no es cierto?, dato inesperado en perros sin antecedentes de enfermedad prostática, o sea, nunca el perro tuvo síntomas de una prostatitis aguda, y cuando llega a la clínica, ¿no es cierto?, nos encontramos con una prostatitis crónica. Bien, por lo general la próstata en una prostatitis crónica no tiene dolor, no hay síntomas, pero sí tenemos un aumento de tamaño de esa próstata. Entonces tenemos que tratarla. Primero tenemos que hacer un buen diagnóstico. Ese diagnóstico lo podemos hacer a través de a través, ¿no es cierto?, de un análisis de orina, donde podemos ver o podemos diagnosticar esta prostatitis crónica. Antes se utilizaba radiografía, ahora se utiliza más que nada, ¿no es cierto?, la ultrasonografía, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un parénquima prostático difuso, hiperecogénico. A veces vamos a encontrar cavidades llenas de líquido. También se puede hacer con la ecografía, podemos hacer alguna punción para obtener material y para hacer una citología y para hacer un cultivo. Por supuesto que cuando nosotros hacemos una punción guiada, ¿no es cierto?, para hacer una aspiración, si tenemos pus, tenemos que tener mucho cuidado de no derramarlo, ya que podemos estar diseminando las bacterias, ¿no es cierto?, por toda la próstata. Por supuesto que podemos hacer un análisis del líquido prostático, donde podemos realizar a partir, ¿no es cierto?, de una muestra de un eyaculado. Generalmente, bueno, en este caso
En este caso sí se puede hacer porque no son dolorosos, pero a veces algunos recomiendan hacer una muestra de eyaculado en la prostatitis supurativa o en la aguda, pero no, los machos se niegan a saltar, entonces generalmente no está recomendado. Podemos hacer el masaje, o sea, obtener semen por masaje, ¿no es cierto?, de las glándulas, pero también, ¿no es cierto?, va a depender del grado de prostatitis que tenga. En la evaluación de semen, también se puede hacer una evaluación de semen. ¿eh? En esa evaluación de semen, antes de hacer la evaluación de semen, lo tienen que hacer orinar, si no se les va a contaminar. El animal tiene que estar en un lugar tranquilo, tiene que estar con gente que conozca. Bueno, eso ya lo habrán visto, ¿no es cierto? Cuando vimos obtención de semen. El líquido prostático ya dije. Con respecto al tratamiento, la mayor parte de los perros con infecciones prostáticas tienen un líquido ácido, por lo tanto los antibióticos tienen que ser acordes con respecto a eso, y aparte tienen que ser acordes, ¿no es cierto?, para que pasen la barrera hemato-prostática. Y bueno, los antibióticos que se utilizan generalmente son para poder llegar, ¿no es cierto?, a los ácidos prostáticos. Antibióticos, bueno, el trimetoprim sulfonamida, la eritromicina y la clindamicina son antibióticos que se utilizan. Por lo general, los microorganismos las bacterias que causan son gram positivas, entonces estos antibióticos andan bastante bien. El tratamiento de la prostatitis crónica generalmente es un tratamiento muy largo, un tratamiento que dura más o menos 6 semanas, y a las 72 horas de culminado el tratamiento, a las 72 horas de terminado el tratamiento, se puede extraer muestras de nuevo, como vimos anteriormente, para hacer otro cultivo y otro antiviral. Y de ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Si fuera positivo, se debe comenzar, ¿no es cierto?, con otra antibiótico terapia, pero por 20 semanas. Por 20 semanas. Si fuera negativo, se repite el cultivo. Si fuera negativo, se repite el cultivo y después se hace un control, ¿no es cierto?, cada 6 meses. Cada 6 meses. Esta es la forma en que se tratan las prostatitis crónicas. Y una de las afecciones que más tienen, ¿no? Sí. Profe, no me quedó claro los signos clínicos en la prostatitis crónica. ¿Podría explicar de vuelta? Bueno, los signos clínicos, sí. Sí, porque dijo que no se relacionaba con signos de enfermedad sistémica como la aguda, y igual no entendí qué se veía. Lo principal que hay que tener en cuenta en la prostatitis crónica es que no hay dolor y hay aumento de tamaño, y al aumentar de tamaño la próstata va a comprimir la uretra, por lo tanto va a tener todos signos de micción, y también va a comprimir el recto, y por lo tanto va a tener, ¿no es cierto?,
va a tener signos de, intestinales, como puede ser constipación, puede ser vómitos, pueden ser defecaciones acintadas, finitas, planas, son síntomas que encontrar, ¿no es cierto?, en una prostatitis crónica. También, por supuesto, que puede llegar a tener, bueno, puede llegar a tener hasta cistitis, ¿no es cierto? O sea, todos problemas urinarios, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, y como les decía, uno de los trastornos más, o sea, de las patologías más comunes que se encuentran en los perros, la literatura habla de perros mayores de 8 años. Dice que el 100% de los perros, unos dicen el 100%, otros dicen el 70% de los perros mayores de 8 años pueden llegar a tener la hiperplasia benigna prostática. Lo que sí he leído es que a partir de los 2 años y medio, 3 años, los perros pueden sufrir de hiperplasia benigna prostática. Lo que se observa, ¿no es cierto?, lo que se caracteriza esta hiperplasia prostática benigna, donde hay un aumento del número de las células epiteliales, o sea que tenemos la hiperplasia, como aumento en el tamaño de las mismas, la hiperplasia, ¿sí? Pero el aumento en el tamaño es más, en el número, es más significativo, o sea que la hiperplasia, por eso no se llama hipertrofia, sino que se llama hiperplasia benigna prostática. Entonces, como les dije, todo perro geronte, todo perro mayor de 8 años, 7 años, 8 años, presenta ya un grado de hiperplasia en la próstata. Pero se ha detectado que a partir de los 2 años y medio, 3 años, ya se puede empezar a encontrar, ¿no es cierto?, este tipo de patologías. Se caracteriza por producir, ¿no es cierto?, una hipertrofia asimétrica, bilateral. Fíjense, vayan teniendo en cuenta esto, que es una hipertrofia simétrica bilateral de la glándula, superficie lisa, de consistencia normal, y que no tiene dolor a la palpación. ¿Sí? Remarquen, subrayen eso porque es un diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma de próstata. Esta hiperplasia benigna prostática puede presentar quistes con líquido en su interior, dentro del parénquima, que puede estar asociado, ¿no es cierto?, y puede estar transformando esta hiperplasia, ¿no es cierto?, en algo más grave, porque ya vamos a tener otro tipo de trastornos de ese macho. Ese quiste con ese líquido que es de un color marrón claro, marrón, más que marrón, amarillento, un amarillento claro, lo podemos estar encontrando en la orina, como también podemos estar encontrando algo de hemorragia o salida de sangre, mejor dicho, por esa orina. Normalmente el crecimiento de la próstata en el perro, para que
a ver, algo diferencial. En el perro, el crecimiento de la próstata es excéntrico. Esto se los digo nada más, bueno, todos los muchachos son jóvenes, todos somos jóvenes, pero en el hombre, ¿no es cierto?, es concéntrico, o sea, en el perro va hacia el exterior y en el hombre va hacia el interior, o sea que es concéntrico. Esto hace que en los perros los signos principales estén relacionados, ¿no es cierto?, como lo estaba diciendo recién, con la prostatitis crónica, con una compresión del recto, donde esa compresión del recto va a provocar problemas en la defecación, y vamos a tener también problemas, ¿no es cierto?, en la micción. Otra diferencia con el hombre es que en los perros adenocarcinoma prostático no es de la gravedad, o no de la gravedad, sino de la incidencia, como en el hombre. El hombre generalmente a partir de los 50 años, ¿no es cierto?, puede llegar a presentarse, ¿no es cierto?, adenocarcinoma prostático. Con respecto a la etiología, bueno, la etiología no está claramente dilucidada. Es una alteración en la relación andrógenos con los estrógenos. Los estrógenos generalmente aumentan la probabilidad de padecer esta hiperplasia, porque incrementan, ¿no es cierto?, esos estrógenos, la función que tienen, incrementan el número de receptores de andrógeno. Y acuérdense que les dije que esa testosterona era transformada, ¿no es cierto?, por la 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, y es la que mayor problema tiene, ¿no es cierto?, o provoca esta hiperplasia benigna. O sea que por una sobreproducción de dihidrotestosterona, o sea, una testosterona que a través de la reductasa se transforma en dihidrotestosterona. Los signos clínicos que tenemos es muy variado, va a depender del tamaño, como les dije recién. A veces no tenemos signos clínicos, sobre todo cuando recién comienza la enfermedad, pero los signos clínicos están dados, ¿no es cierto?, por problemas, ¿no es cierto?, en el aparato, como les dije recién, en el aparato gastrointestinal. Y también podemos tener problemas, ¿no es cierto?, afectar la uretra, ¿no es cierto?, en la micción, donde podemos tener hemorragias uretrales y hematuria. También, ¿no es cierto?, vamos a encontrar sangre en la punta del pene, o sangre en la orina, porque la hiperplasia es una patología, o en la hiperplasia la próstata está muy vascularizada. Entonces, ante la compresión de cualquier tacto, por ejemplo, digital, hace que sangre fácilmente. Con respecto al diagnóstico, bueno, esto es lo que estaba diciendo recién. Y con respecto al bueno, a ver, puede haber signos generales si es muy grande, puede haber dolor, apatía, dolor por compresión, no es que provoque dolor la hiperplasia por dolor, por aumento de la sensibilidad.
dificultad para caminar, anorexia, fiebre, peritonitis, etc. Con respecto a la radiografía, al diagnóstico, se hace, ¿no es cierto?, a través de radiografía de contraste, la ecografía, la ecografía, que generalmente una hiperplasia benigna va a parecer hipericogénica, con cavidades también, con cavidades dentro del parénquima. Entonces, el método de diagnóstico que más se utiliza es la ecografía, y podemos llegar a hacer, ¿no es cierto?, una biopsia, pero como es una biopsia, podemos hacer una biopsia, pero como es una técnica invasiva, tenemos que tener mucho cuidado. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con prostatitis, con quistes prostáticos, abscesos prostáticos, y con algunas neoplasias, con el adenocarcinoma. Y con respecto, para ir terminando, con respecto al tratamiento, la orquidectomía, o sea, la castración, generalmente está muy recomendada para aquellos perros que no están dedicados a la reproducción. Es un tratamiento de elección que se hace en la clínica. Aparte es un procedimiento muy simple, no tiene efectos secundarios. La involución de la próstata es rápida, comienza a reducir su tamaño a los pocos días, y generalmente a los 2 o 3 meses, ya tenemos un 70% de reducción del tamaño de la próstata. Por supuesto que cuando hacemos la castración nos tenemos que llevar un control clínico, un control clínico y ecográfico de la reducción, ¿no es cierto?, de esa próstata, y recomendar hacerle un control, ¿no es cierto?, todos los meses o cada 2 meses por lo menos, que lleven el macho a la veterinaria, a la clínica, para hacerle un control. Por supuesto que no todos los machos se puede hacer este tipo de, o sea, una castración, porque a veces hay machos que no pueden ser sometidos, por ejemplo, a una anestesia, por decirlo así, o porque el postoperatorio, vamos a dudar de esos postoperatorios por donde va a estar alojado el perro, porque podemos llegar a tener una infección, o porque otra cosa puede ser. Bueno, porque al dueño no se le ocurre, o mejor dicho, no quiere que se lo castre. ¿Sí? Por la idiosincrasia del dueño. Ustedes saben que pueden ocurrir muchas cosas. O sea, el dueño puede decir, no, yo no quiero que me lo castren, entonces, bueno, hacemos un tratamiento farmacológico. Hacemos un tratamiento farmacológico, para reducir, ¿no es cierto?, el tamaño, para reducir el tamaño, ¿no es cierto?, de la glándula hipertrofiada, de la próstata hipertrofiada. Por supuesto que en este tratamiento farmacológico se emplean estrógenos, como puede ser el cipionato, el estradiol o el dietilvestrol. También podemos utilizar progestágenos sintéticos, como el acetato megestrol, el medroxiprogesterona. Los estrógenos disminuyen el tamaño de la próstata porque disminuyen la concentración de testosterona en sangre.
donde van a producir un feedback negativo en el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Y les dije, el megestrol y el medroxiprogesterona, que son progestágenos sintéticos, actúan directamente sobre el hipotálamo haciendo un feedback negativo, o sea, sobre la GNRH. Estos tratamientos, tanto con progestágenos sintéticos como con estrógenos, generalmente provocan otras patologías como puede ser metaplasias prostáticas y como puede ser alteración en la médula ósea. Entonces, en estos momentos hay tratamientos más modernos, por decirlo así, que se están realizando. Por ejemplo, tratamientos con inhibidores de la 5-alfa reductasa, que se utilizan, ¿no es cierto?, por vía oral. Entonces son tratamientos que se pueden estar utilizando. O también hay tratamientos con antagonistas androgénicos, que estos antagonistas androgénicos o antiandrógenos lo que hacen ocupar los receptores prostáticos para la dihidrotestosterona. Entonces, cuando la dihidrotestosterona llega a la próstata, va a encontrar sus receptores ocupados y no va a poder actuar. Son tratamientos que se están utilizando de acuerdo a los colegas que se dedican a la clínica de pequeños animales. Bueno, y para terminar, el adenocarcinoma de próstata, o cáncer de próstata, no es tan frecuente como en el humano. Y bueno, es un adenocarcinoma proliferativo intraalveolar y se da en animales también gerontes mayores de 10 años y se presenta también con hiperplasia, hipertrofia de la glándula. La sintomatología en general pasa inadvertida, donde tenemos un agrandamiento, nodular, puede haber metástasis generalmente, generalmente este cáncer, este adenocarcinoma es consecuencia de diagnóstico de otras patologías, de otros tumores que están ubicados en otros lados, por ejemplo, en los ganglios linfáticos lumbares, o sea, que han hecho metástasis, ¿no es cierto?, a la glándula. Tiene los mismos síntomas que una hiperplasia benigna, sobre todo cuando han sido bastante proliferativos, o sea que están bastante grandes, y el diagnóstico el diagnóstico se hace por palpación digital, por análisis de orina. La palpación digital, hay una hipertrofia asimétrica, superficie irregular. Fíjense, acá estoy dando diferencias, ¿no es cierto?, con la hiperplasia benigna. Acá hay una asimetría, hay superficies irregulares, la consistencia es firme, el dolor es variable y normalmente el hemograma es normal. Ahí puse un análisis de orina porque podemos llegar a encontrar hematuria, es lo único que se encuentra, y a veces normal también. Las adenocarcinomas prostáticos generalmente pueden también, ¿no es cierto?, hacer metástasis hacia los pulmones, hacia la vejiga,
hacia los ganglios linfáticos, hacia los huesos, podemos tener lesiones en los huesos, sobre todo los huesos de las vértebras lumbares. Por lo tanto, podemos llegar a tener también problemas en el angular del animal, ¿no es cierto? Que a veces pasa desapercibido porque es un animal viejo. Con respecto, acá le hice un cuadrito para que ustedes vean la diferencia entre la hiperplasia benigna y el adenocarcinoma prostático. La presentación en la hiperplasia es bilateral, en el adenocarcinoma es unilateral, si mantienen las lobulaciones o no, en la hiperplasia no se mantienen las lobulaciones, en el otro sí, si responden los tratamientos con estrógenos, acá le puse que sí responden, en el otro no responden, y si hacen metástasis, por supuesto que la hiperplasia no hace metástasis, y el adenocarcinoma sí hace metástasis. Bueno, yo les voy a subir bibliografía de esto. No sé si hay preguntas. Si no, después les voy a subir el cronograma la semana que viene, que ya el martes terminaremos con la parte de macho, con las patologías espermáticas, y el viernes largaremos con infertilidad en la hembra. Y la otra semana es cortita porque el martes no tenemos clase, 25 de mayo. Ya estamos a fin de mayo. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas. Si no, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense. Estamos en la curva ascendente de este virus que ha cambiado la vida. Ustedes que son jóvenes, cuídense porque no sé, hay tantas variantes de mutaciones que les puede estar afectando. ¿Están ahí o se fueron y yo estoy hablando solo? Profe, estamos acá. Ah, bueno. ¿Ves? Siempre lo mismo. Todos callados, nadie dice nada. Digan algo. Bueno. Muy bien. Muy viernes, Fer. Ah, acá está. Santi, estaba vos, Santi. Andy. Sí. Había visto que había abandonado el... No, que pasa que se me cortó internet y después volvió. Ah, bueno. No, pero te escuché. Bueno. Ya que estuve ayer en la universidad, Andy. Ah, sí. Sí. ¿Qué estuviste por los corrales? Sí. Bueno, Estuve por los con corrales. Martín. Sí, fuimos los dos. Estuvimos tomando las medidas. Bueno, chicos, ya se están yendo. Sí. A todos, gracias. Chao, profe, gracias. Fer, te hago una pregunta. ¿Para cuándo tenés más o menos fecha para el teórico de infertilidad en la hembra por causa inflamatoria? No, a ver, tengo el martes da Isabel, Sí. patología. Sí. El viernes largo yo con todo lo que es infertilidad, la parte genética. Sí. Y sería, te lo voy a confirmar, pero te voy diciendo más o menos, a ver,